Silvia, y nosotros continuamos con nuestra tertulia de economía. Don Emilio, ¿tiene usted el uso de la palabra otra vez? Bueno, sí, yo lo que quería comentar era decir que aquí dentro del cúmulo de errores y de problemas y demás, o sea, dejando ya en parte ya la tontería que ha dicho el señor Tojo, pero parte del problema es precisamente la financiación de su sindicato y del otro sindicato amigo, ¿no? Nunca son tonterías inocentes las de No, Tojo. claro que no son tonterías Tiene muy inocentes buen para gusto nada. a la hora de escoger los lugares de vacaciones. Sí, El año no le pasado quepa el la menor duda. Báltico y este año la isla de Madeira, ¿eh? No crea usted que se va a Torrevieja, ¿eh? No, precisamente no son vacaciones proletarias para nada, ni mucho menos, ¿no? Y menos además encima en los tiempos que corren el señor Tojo dando ejemplo, ¿no? Por supuesto. No, pero yo lo que quería decir es, vamos a ver, aquí el señor José Luis Rodríguez Zapatero, y usted ya sabe que es una tesis que yo vengo sosteniendo hace tiempo, cuando llegó la crisis se le iluminó en el cerebro una lucecita que le debió de recordar, pues cuando en su formación socialista estudiaba el New Deal, Roosevelt y demás, y entonces quiso... Uy, mucha formación me parece eso para un socialista. Muy generoso, ¿eh? Está usted. Sí. Porque hay que ser generoso con el adversario. Bueno, incluso, vamos a ¿no? aceptar que sabía algo de lo que era el New Deal. Claro, sí. y entonces de repente se emocionó y quiso hacer todo este tipo de políticas o después seguir la estela de del desastre que ha hecho Obama en Estados Unidos. Y eso pues trufado con más intervencionismo y con sus ideas, ¿no? Entonces nos encontramos que durante los 4 años de esta legislatura, lo que hizo el señor Zapatero ha sido gestando una profunda crisis en estos momentos. Es decir, estamos hablando de vuelta a la recesión. Yo creo que tenemos que hablar de algo bastante más serio. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en una situación de nueva caída de crecimiento económico, pero nos encontramos también con el precio de la energía disparado, porque el señor Zapatero cierra centrales nucleares y apuesta por las energías estas, los molinillos y todas estas cosas, y además con subvenciones a tutiplén, que veremos a ver ahora qué pasa con eso y dónde van a estar nuestras fuentes de energía. Eso también deprime la demanda de consumo y deprime también la demanda de inversión, todo, o sea, porque todo va unido, ¿no? Es decir, todo se ha ido concatenando, confabulando, ¿no? Todos los errores del señor Zapatero para que llegáramos a este punto, ¿no? Entonces ahora que digan también pues que ahora van a seguir subiendo los impuestos, en lugar de aplicar la receta que ha aplicado María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que yo tengo que reconocer que me ha sorprendido, porque no me esperaba que alguien del PP pudiera hacer semejante ajuste. Ha sido muy enérgico, sí. Yo también me ha sorprendido. Sí, las cosas pero como me son, parece ¿no? bien, sinceramente. No, a mí me parece, yo lo alabo, honestamente, y ojalá todo el Partido Popular siguiera por el mismo camino, es decir, por ahí es realmente por donde tenemos que ir. ¿Para qué vamos a tener que subvencionar a los sindicatos, por ejemplo? Es decir, que no sabemos muy bien qué hacer con el dinero. Dejemos ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que puedan gastar o para que puedan devolver sus deudas, y en las cajas de las empresas para que puedan seguir funcionando, ¿no? Es decir, es ahí donde tenemos que actuar, que es lo que no hace José Luis Rodríguez Zapatero, ni eso, ni la reforma laboral, porque claro, con sus asesores sindicales es lo contrario. Entonces, es imposible. Claro, es imposible. Yo creo que durante los últimos meses o años el presidente Zapatero, o este gobierno en general, en vez de aplicar medidas para salir de la crisis, lo que han aplicado son medidas para sobrevivir en la crisis. Y claro, eso sobrevivir. Claro, mal sobrevivir. Y eso llega un momento que tiene un límite, porque la caja se agota. Tarde o temprano se termina agotando si no la estamos alimentando de otra manera. Y como insisto, este gobierno ha ninguneado la iniciativa privada y ha pensado que él podía ocupar el lugar de las empresas, del libre mercado, claro, pues ha llegado un momento en el que, es decir, por muchas ideas ya no hay más. Entonces, bueno, pues nos hemos pasado al radicalismo, ¿no? al 15M y a todos estos movimientos radicales. Y como muy bien decía el alemán Goethe, el pueblo convertido en populacho no se da cuenta de la presencia del diablo hasta que éste lo tiene agarrado por el pescuezo. Y eso es lo que yo creo que nos está empezando. Entonces, Claro. Yo creo que es lo que nos está empezando a pasar ahora, porque como muy bien decía don Emilio, seguimos teniendo problemas muy serios porque no hemos hecho nuestros deberes, que básicamente eran 3: reformar nuestro sistema financiero, modificar, modernizando nuestro mercado de trabajo, y poner un techo al gasto de la iniciativa pública, de las administraciones públicas. Eso no se ha hecho en este tiempo, que por cierto decían, oye, es que lo de la Constitución, esta modificación de la Constitución se ha hecho de forma muy rápida. Claro, es que hemos perdido años.
es que hemos perdido años. Entonces, claro, cuando llega un momento que el Banco Central Europeo nos dice, oiga, mira, que le voy a seguir comprando su deuda para que no se caiga, pero tiene que tomar medidas ya en 48 horas, porque es que no me creo lo que han estado haciendo ustedes hasta ahora, que es nada. Y seguimos teniendo, por lo tanto, una tasa de paro que es vergonzosa, una dependencia de la financiación exterior, una falta de competitividad de nuestras empresas, una falta de formación de nuestros trabajadores, unas delicadas cuentas públicas, un incremento de la deuda que cada vez es mayor y un estado de bienestar que está malentendido y que, como está malentendido, se está derrumbando, porque les recuerdo, a raíz de la fábula que don César con la que don César nos ha regalado al inicio de esta hora, de las 9 de la noche, según los datos de la Seguridad Social del mes de agosto, tenemos respecto al mes de julio, tenemos 136.000 afiliados menos. Es decir, 136.000 personas que no van a pagar a esa bolsa global con la cual pagar el estado de bienestar. Y eso, eso es un déficit que vamos teniendo cada vez de forma más importante. Tengo que pedirles, porque es una de las noticias del día y no quisiera pasarla por alto, tengo que pedirles que intenten explicar de manera sencilla por qué hoy la bolsa se ha vuelto a desplomar. Después de todo un verano de alegrías en la bolsa. Entre comillas la palabra alegrías, obviamente. Porque todo el mes de agosto han estado cayendo chuzos de punta, ¿eh? Por eso digo. Todo el mes de agosto. Hombre, la bolsa, no lo olvidemos, adelanta más o menos en 6 meses las situaciones económicas. Entonces, cuando va a prever una situación de recuperación, la bolsa se recupera antes que la propia economía. Y cuando llegan tiempos difíciles, la bolsa cae también antes que la propia economía. Yo creo que la reacción hoy ha sido de brusquedad, en el sentido de que se han conjugado varios elementos, ¿no? Por un lado, pues una certificación cada vez mayor de que efectivamente, diga lo que diga el señor Durão Barroso, la Unión Europea va camino de una nueva recesión. Esa recesión, además, pues va a afectar a países que todavía no tienen los deberes hechos, como España o Grecia, que están en el punto de mira de los mercados. Y además con el tema añadido de las declaraciones de Grecia, en el sentido de que ellos no pueden hacer más esfuerzos para recomponer su situación presupuestaria, etcétera, etcétera, y van apuntando poco menos que o al impago o a la insolvencia. Yo es que este verano conocía a una persona que va a ocupar teóricamente un importante cargo en el gobierno griego dentro de unas pocas semanas, ¿no? Y le infundió tranquilidad o desasosiego. Pues mire, hasta me alegré de vivir en la España de Zapatero. Bendito sea Dios. Porque ellos lo que ven, más o menos... La tragedia griega rediviva. La tragedia griega rediviva, exactamente. Porque más o menos la actitud que está teniendo la clase dirigente es, bueno, ¿por qué vamos a hacer sacrificios total? Nos podemos declarar en suspensión de pagos y... que paguen los alemanes. Que paguen los alemanes, y nosotros a fin de cuentas tenemos una economía sumergida muy importante y podemos vivir de ella. Pero lo que no vamos a hacer va a ser enfrentarnos al pueblo por subida de impuestos. Y me contaron un caso, por ejemplo. En Atenas, en la mayor parte de Grecia, pues lo de la licencia de taxi es una utopía. Hay uno que se compra un taxi y conduce y tal, y no necesita licencia como en España. Y una vez que intentó el Parlamento regular el tema de la licencia de los taxistas, pues la huelga fue tal que al final desistieron, ¿no? O sea, eso es este país, ¿no? Entonces, la bolsa también tiene ventajas, Sí, no tiene ventajas, por supuesto. Pero vamos, usted nos pedía... Hacen la musaca como nadie. Claro, hacen la musaca como nadie, no le quepa la menor duda. Y algunos platos de cordero son excelentes. El vino resina ya no me gusta tanto. No, eso es como beber un bote de pintura, pero vamos, tiene otras cosas que están bien. Pero bueno, usted nos preguntaba por las razones de la bolsa, y lo que empiezan a temer también los mercados es que al final en la banca europea va a tener que comerse una suspensión de pagos, una quiebra de Grecia. Eso puede ser ya el remate. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, que nos trae la prensa económica de mañana. ¿Qué nos cuenta esa prensa? Pues va bastante de acuerdo con lo que aquí se está exponiendo, ¿no? O sea, grandes alegrías. Sí, desde luego. El principal titular en los 3 periódicos económicos es el batacazo del IBEX, ¿no? Expansión titula el batacazo del IBEX, que pierde un 4,6%. El Economista le da un poco más de carga editorial. El temor a un colapso bancario hunde a los mercados europeos. Y 5 días titula Lunes negro en Europa, el IBEX rememora su pésimo agosto con una caída del 4,69%. Es decir, como comentábamos, la caída de la bolsa no ha sido casual,
sino que tiene serios indicios de ser razonable, y de ser razonable por dos motivos. Uno, la recesión europea y estadounidense, que cada vez parece más probable, y luego los efectos que tendría esa recesión sobre los países periféricos, sobre el impago de su deuda, y cómo ese impago de su deuda terminaría afectando a la banca europea y sobre todo a la banca francesa. Pero fíjese, don Juan Ramón César, si estuviera aquí don Alberto Recarte, en estos momentos nos expondría cómo es el estado de salud del sistema financiero español, que mal que bien, pues por lo que les va, porque tienen que sobrevivir, porque tal, pues más o menos se han ido saneando. Y lo lógico sería que en un día como hoy, en unas circunstancias como las actuales, hoy alguien del gobierno, con un mínimo de credibilidad o seriedad, hubiera lanzado un mensaje en el sentido de que es verdad que la banca española no ha terminado, el sistema financiero español no ha terminado todavía su ajuste, pero que lo tiene avanzado y que tiene capacidad de resistencia por tal, tal y tal. Y sin embargo, el gobierno, ¿dónde está? Si parece que no han vuelto de vacaciones. Yo, cuando dice usted sistema financiero, yo dividiría entre bancos y cajas de ahorro por otro lado. Es decir, los bancos españoles yo creo que están en una posición razonablemente buena. Sin embargo, las cajas de ahorro, a mi impresión es que todavía les quedan mínimo 1 o 2 años para sanearse. Sí, pero porque ¿Usted cree que se van a sanear en 1 o 2 años? Pues es que yo no sé todavía qué es lo que hay detrás de las cajas de ahorro. En los armarios de las cajas de ahorro yo creo que todavía nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Ese es el problema, es decir, que no hay transparencia, que no estamos afrontando los problemas de una forma seria y de una forma transparente. Tenemos un problema, abramos las ventanas, abramos los armarios, veamos qué es lo que hay y solucionémoslo. Pero mientras que no exista eso, va a haber una incertidumbre en los mercados tremenda. ¿Y eso en qué se ve? Pues, por ejemplo, en que no hay crédito. Sigue sin haber crédito. Sigue sin haber crédito en este país. Las empresas siguen cayendo porque no acceden al crédito. No tienen circulante para seguir con su actividad, con una actividad que genera puestos de trabajo. Y mientras eso no lo solucionemos, no hay sangre en las venas, y sin sangre, es decir, los cuerpos caen. Pero el tema del crédito está más relacionado con la financiación del déficit público que con el saneamiento del sistema financiero, porque si realmente cogemos el sistema, los bancos, más o menos son el 55% del sistema financiero, pues por volumen de depósitos, etcétera, y están en un estado razonablemente bueno en términos medios. Cogemos las cajas de ahorros y sacamos la Caixa y Caja Madrid, y con la Caixa y Caja Madrid tenemos ya prácticamente el 75% del sistema financiero, que la Caixa es una caja de ahorros francamente bien gestionada, bastante saneada, y Caja Madrid está dando pasos importantes en ese sentido. O sea, que realmente el problema del sistema financiero, de las cajas de ahorros, queda localizado en aproximadamente un 25% del sistema financiero, teniendo en cuenta que en ese 25% hay de todo. Hay cajas como la Aragonesa Ibercaja, que están bien, o como la Andaluza Unicaja, que están bien, y hay cajas que son verdaderos desastres, como pues las cajas de Castilla y León, bueno, parte de las cajas de Castilla y León. Pero es decir, que el problema del sistema financiero en España en realidad es un problema que está en vías de solución, que es verdad que todavía hay esfuerzos, que es verdad que todavía el sistema financiero español debe aún cantidades importantes de dinero a los bancos y cajas de ahorros alemanes y franceses, sobre todo pues en términos de cédulas hipotecarias, pero que digamos que han aprovechado estos años y a pesar del gobierno y de las intromisiones políticas, todos aquellos que han podido en fortalecerse. Y eso es lo que tendría que estar explicando en estos momentos el gobierno español, que España se ha ido dando pasos adelante, que efectivamente todavía nos quedan tareas por hacer, pero que en general la solidez del sistema financiero ha ido avanzando, ¿no? Y sin embargo el gobierno español está brillando por su ausencia. Pero claro, es que al gobierno español de hablar de los mercados es como aumentarle la bicha a los demonios. Seguramente Zapatero estará pensando en estos momentos si no le van a echar los mercados antes del 20 de noviembre. La dictadura de los mercados. Bueno, he leído el último artículo de fondo, por denominarlo de alguna manera, de Alfonso Guerra en Tiempo. Sí. Hablando de que la reforma constitucional era necesaria para quietar a los mercados, que daba la sensación como que los mercados son una especie de jauría de Doberman a los que arrojas carnaza para que en su inmensa maldad se sosieguen un rato. Bueno, el artículo de Alfonso Guerra, que sinceramente no me parece de lo peor dentro del Partido Socialista, denotaba unas carencias en la disciplina económica. Pero es que, don César, la izquierda española en esta crisis se parece a los griegos. Los griegos no tienen la culpa de nada y todo es culpa de los demás, de los bancos europeos por comprarles deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Español, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, la culpa siempre encontramos culpables en los mercados, en los especuladores, en los no sé qué, en los evasores, en todo el mundo, menos en la política económica del gobierno, que es como decía antes, el 80% de la razón
razón de la crisis en la que vamos, de la nueva fase recesiva en la que va a entrar la economía española. Bueno, sinceramente, yo temería los mercados, porque si los mercados no me van a permitir irme de crucero báltico y al año siguiente de disfrutar de uno de los hoteles más caros de Madeira, y además lo mismo sacan a la luz que tengo un doble ático de protección oficial con un sueldo que multiplica por 6 el máximo para que me den una vivienda de protección oficial, vamos, temería los mercados. ¿Qué quieren ustedes que le diga? Como Atila el 1. Es que le queda usted un minuto mal contado. Sí, bueno, solo matizar que de todas formas el ajuste que tiene que hacer la banca, la recapitalización que tiene que hacer la banca y que estamos contando es para sanear el crédito privado que se había concedido hasta ahora. El problema es que ahora estamos entrando en una nueva fase de recesión donde lo que puede peligrar es el crédito público y ahí ya las consecuencias de descapitalización podrían ser enormes. Solo quiero comentar dos titulares de expansión. Uno, calculan que el impuesto de patrimonio que ha prometido Rubalcaba solo recaudaría la cuarta parte de lo que ha prometido el exministro, y Rajoy, como contrapunto, en lugar de tratar de aumentar los impuestos, lo que intentará hacer es reducir la fiscalidad para los emprendedores. Claro. Vemos ahí dos modelos de confrontar. ¿Por qué no se cataliza efectivamente al emprendedor, al que genera empleo, al que genera riqueza? Y por cierto, decía, a raíz de lo que ha dicho usted de los culpables, decía Hayek que cuando el capitalismo fracasa, la culpa la tiene el capitalismo, pero cuando el socialismo fracasa, también se dice que la culpa la tiene el capitalismo. No, es cierto. Por cierto, ¿y Rubalcaba le va a aplicar esa medida, por ejemplo, a los exministros que tienen SICAFs o exministras como Maleni? No creo. Mire que ya me empezamos. extraña a mí que esos ricos... No, porque al final esos ricos representan al proletariado. Misabiaco, ¿no? O sea, que Misabiaco. no, vamos, ni lo sueñe usted que vayan a ver eso nuestros ojos. Yo personalmente no lo creo. Pero claro, la situación económica en última instancia es muy deplorable y posiblemente uno de los grandes dramas es que durante todos estos años no se ha hecho nada. No. Pero que además, yo tengo que decirles que uno de los momentos que a mí me dio más pesar este verano es cuando, estando en Estados Unidos, recibí la llamada de un amigo mío que ha sido durante años catedrático de economía en Estados Unidos, que luego se ha retirado para asesorar a presidentes. Por cierto, alguno de los presidentes a los que él ha asesorado ha sido presidente de una de las pocas naciones que no ha entrado en crisis económica, y había estado en España y había venido espantado. Y una de las cosas que me dijo es que en España todavía no habéis empezado el ajuste. Claro. Y habría que hacerle un matiz, habría que hacer un matiz a esa afirmación. El ajuste ha empezado por la vía del paro, pero efectivamente, más allá de la vía del paro como forma de ajuste, pues prácticamente el ajuste no ha empezado. Y lo que puede venir puede ser verdaderamente... Bueno, se está empezando, pero porque la realidad se impone. Es decir, hay que ver este año cómo han sido las rebajas en verano, de drásticos recortes de precios como no se han conocido nunca, de extensión, y sin embargo las tiendas seguían vacías. Algunos grandes almacenes, comprabas una película de vídeo de DVD este verano y te daban un vale por un 10% para comprarte ahora en septiembre, que cómo deben de estar viendo las cosas para hacer eso. Es decir, han ido por reducción de márgenes, reducción de precios, y lo que va a venir ahora es decir, si las empresas tienen que reducir los precios para seguir vendiendo, van a tener que reducir los salarios. Y os siguen despidiendo. Hasta los bancos, esas escuderías inmensas que tienen de propiedades inmobiliarias, las ponen a un precio aceptable y las sacan. Bueno, hay un rumor ya respecto a lo que usted ha dicho, que es el llamado pacto de rentas que quieren tirar hacia adelante los sindicatos. Consistente. Que consistiría en moderar rentas, beneficios empresariales y dedicar parte de los beneficios al gran empleo. Mayor intervención del gobierno, porque intervendría en los precios, es decir, los precios estarían intervenidos por el gobierno en aquellos productos, por ejemplo, materias primas, energía... Volvemos a la política de la Falange en los años 40, que tanto hambre dio a los españoles. Pero ¿qué puede esperar de una idea de Valeriano Gómez? No, la Falange. Claro, es que eso ya... Si ellos con la experiencia que tenía que hicieron ya colaborando con Miguel Primo de Rivera, se les ha quedado ahí. No, pero hasta donde yo sé, lo del tema... hasta donde yo sé, el tema del pacto de rentas, lo que dice es, hasta donde yo sé es, si a los trabajadores
según el Ministerio, en la terminología del Ministerio de Trabajo y Unión General de Trabajadores, se les va a pedir moderación salarial, tiene que venir acompañada de moderación en los beneficios y de moderación en los márgenes del sector de la distribución, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, si hay un problema con el sector de la distribución, lo que tiene que hacer es introducir competencia. Pero aquí nadie sabemos por qué los precios de uno de los productos alimenticios, por ejemplo, se multiplican por 4 entre la tierra y el consumidor final. No sabemos nadie qué pasa ahí y nadie... Aunque lo intuimos. Aunque lo intuimos, exactamente, ¿no? Entonces, tiene usted 10 segundos. Sí, y lo que quieren hacer también, según la propuesta sindical, es que parte de los beneficios se reinviertan en crear empleo, es decir, en contratar parados porque sí, que es cargar a las empresas todavía con más costes para realizar el ajuste. O sea, seguimos con las variantes del reparto del trabajo y en lugar de aceptar, que decir que aquí todos nos tenemos que apretar el cinturón, ¿no? Y aceptar las consecuencias de la crisis para poder salir adelante. Si es que, vamos, no hay otra. No puede ser otra. Bueno, don Francisco, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es